Maestro Padre que moras en todo lugar, te doy gracias, Padre, porque hoy me permites este gran privilegio de poder compartir tu palabra. Te pido que nos prepares a todos para que podamos recibir y aprender lo que hoy tienes preparado para nosotros. Nos ponemos en tus benditas manos y que sea yo únicamente el instrumento de lo que tú nos quieres enseñar a todos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tomen en sus lugares. Dice en el versículo 21 de Lucas 10, dice: y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así se agradó. El tema de hoy, hermanos, se llama características de los que sirven a Jesús. Cuando hice esta lectura, hermanos, yo dije: ¿y dónde están las características de los siervos? Porque como que no está muy claro la parte aquí donde están descritas las características. Pero bueno, empecé primero por buscar qué son características. Según el diccionario, es un adjetivo, dicho de una cualidad que da carácter o que sirve para distinguir a las personas, es decir, cómo vamos a entender cómo es cada persona. También vi que era servir a Jesús y empecé por la parte de qué es siervo, qué es cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, servidumbre, sierva, siervo, sirviente. Bueno, ¿y qué es un siervo de Jesús? En el contexto cristiano, es alguien que se considera a sí mismo como un seguidor de Jesús, dedicando su vida a servir a Dios y cumplir la voluntad. Implica una relación de entrega, obediencia a Cristo, siguiendo su ejemplo y enseñanzas. Ser un siervo de Jesús implica obediencia y entrega. Es reconocer a Jesús como Señor y estar dispuesto a seguir sus mandamientos y enseñanzas, como lo podemos ver en Mateo 22, 36 al 39, que nos dice o nos habla de los mandamientos, donde los resume en dos. El primero, que es Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Otra característica de un siervo es el servicio a los demás, que es imitar el ejemplo de Jesús, quien vino a servir y no a ser servido, que lo vemos en Mateo 20, 28. Otra característica es fe y confianza en Dios. Tener fe en que Dios proveerá los recursos necesarios para cumplir su propósito, lo podemos encontrar en Hebreos 11, 1, 3, donde nos expresa qué es la fe, que es la certeza de lo que se espera. Como podemos ver también en 2 de Timoteo 2, 24, que dice: un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. En 1 Timoteo 3:8 podemos encontrar otra parte donde dice o describe a los diáconos, que también son servidores del Señor. Dice: deben ser dignos de respeto, sin doblez de lengua, no dados a mucho vino ni amantes de las ganancias deshonestas. ¿Cuántas características empezamos a ver? ¿Se acuerdan que les dije que al leer esto, pues como que no encontraba yo las características? Pero la Biblia está repleta explicándonos qué son las características de un siervo de Dios. Esto me hizo reflexionar un poquito sobre los discípulos. Y quise retomar a dos, a Pedro y a Mateo. En el caso de Pedro, que también era conocido como Simón Pedro, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Era un pescador de Galilea con un carácter impulsivo y a menudo actuaba precipitadamente. A pesar de sus errores, como negar a Jesús, Pedro también mostró gran fe, valentía y liderazgo. Fue un líder clave de la iglesia primitiva y su ministerio transformó la vida de muchas personas. Aquí voy a hablar de dos características que de alguna manera describían más a Pedro. Tenía muchas, pero en especial dos.
Pedro era impulsivo. Era conocido por su tendencia a hablar y actuar sin pensar demasiado, y a veces diciendo cosas apresuradas o equivocadas. Pero eso fue antes de conocer al Señor. Cuando conoció a Jesús hubo una transformación en su vida y desarrolló otra característica, que es el liderazgo. Y a pesar de su impulsividad, Pedro a menudo tomaba la iniciativa y actuaba como líder de los demás discípulos. Ahora vamos a retomar un poquito de Mateo, algo diferente a lo que era Pedro. Mateo, también conocido como Leví, era un publicano, un recaudador de impuestos. Antes de seguir a Jesús, Mateo ejercía la profesión de publicano, oficio despreciado por el pueblo por ser colaborador de los romanos. Tenía la habilidad de manejar dinero, registros y cálculos matemáticos muy precisos. Por algo lo tenían los romanos ahí con ellos. Los recaudadores de impuestos eran vistos con desconfianza, con desprecio por la sociedad judía, ya que colaboraban con el Imperio Romano y a menudo se enriquecían a costa de los demás. Interactuaban con personas de diferentes orígenes y estatus sociales. Podemos ver aquí una comparación. Mientras Pedro era pescador de clase humilde, endeudado, Mateo era rico, despreciado, porque pues todos pensaban que se clavaba el dinero y que de alguna forma pues eso era el rechazo que tenían los judíos, porque a través de los impuestos que cobraba pues él se estaba también haciendo rico. Sin embargo, algo que los caracterizó a los dos es que no estaban satisfechos con sus respectivas vidas, con lo que ellos llevaban hasta ese momento. Y ahora vamos a retomar la lectura de Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En este versículo Jesús se regocijó en el Espíritu y alabó al Padre. Lo reconoció como Señor del cielo y de la tierra. Jesús comenzaba a ver el desarrollo del plan de Dios y se alegraba porque comenzaba a tener forma que solo Él podía ver. Aquí debemos tener en cuenta que en el plan de Dios, desde antes de los tiempos de Jesús, ya se venía trabajando, tenía un porqué. Pero a pesar de que había muchos eruditos y muchos que estudiaban la palabra, no lo lograban entender, no lo lograban ver. Vamos a retomar un poquito el contexto de este versículo. Vamos a hablar un poquito en Lucas 10, donde dice, cuando manda a los 70 a compartir las buenas nuevas, donde dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Los mandó a que prepararan el camino, porque Él después iba a llevar las buenas nuevas. Y les dio una serie de recomendaciones que tenían que cumplir en ese trayecto para llevar las nuevas. En los versículos 8 y 9 dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos, y en ella y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Es decir, está próximo el reino de Dios. Se viene cumpliendo el plan de Dios. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es decir, el que lo acepta a Él, acepta a Dios, y el que lo rechaza a Él, rechaza a Dios. Cuando regresaron los 70 de esta aventura de ir y dar las primeras nuevas, en el versículo 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios
aún los demonios nos sujetaban en tu nombre. A pesar de que ellos hicieron estas cosas y que estaban maravillados, no comprendían. Es decir, estos 70 estaban regocijándose porque se dieron cuenta que los mismos demonios se sujetaban a lo que ellos decían en el nombre de Cristo, pero no lograban entender qué era lo más importante. Y Jesús les contestó y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre todas las fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de vuestros nombres que están escritos en los cielos. Es decir, lo más importante era que ellos ya estaban separados, ya estaban escogidos, y esa es la parte que ellos no lograban entender, porque esta era parte del propósito de Dios. Y empezaba como a tener forma este versículo cuando dice: ¿y por qué escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños? O sea, era parte del propósito. Otro ejemplo que podemos ver para entender este versículo es la historia del buen samaritano. En Lucas 10, 25 al 28 dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le contestó: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, está aquí el plan descrito y no lo entendió. O sea, él quiso probar a Jesús y Jesús le dijo: a ver, pues dime con tus propias palabras, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? Y no lo entendió. ¿Por qué? Porque estaba más aferrado a querer desacreditar a Jesús, y fue todo lo contrario. Otro ejemplo que podemos ver también es en la parte, tomando el versículo 22, que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce a quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, Dios reconoce a Jesús como su Hijo, y su Hijo reconoce a Dios como Padre. Y aquí lo hermoso de todo este plan: Jesús decide a quién revelar todo esto, porque todas aquellas personas que pudieran leer la palabra no lo lograban entender. Sin embargo, Jesús escogió quién sí lo podía entender y quién lo iba a entender. Tan es así que podemos ver el ejemplo en la confesión de Pedro en Lucas 9, del 18 al 28, que dice: un día Jesús estaba orando a solas cuando llegaron sus discípulos y preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo?, preguntó Jesús. El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús ordenó determinantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Esto es el plan de Dios. Otra vez se los vuelve a decir: esto tiene que pasar. Sin embargo, también era necesario que en ese momento los mismos discípulos no lo comprendieran del todo. Y si lo estaban comprendiendo, existía el riesgo de que tenían temor. Dicen: híjole, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos dice esto? ¿Qué acaso se va a morir? ¿O no lo podían creer? ¿Qué estaban esperando ellos? En ese momento todavía no comprendían que Dios les estaba hablando de otro reino. Mientras ellos esperaban
que a lo mejor iba a llegar, no sé, a hacer una guerra contra los romanos y derrocarlos y instalarse él como rey, y entonces todo iba a ser una corte como conocían en el mundo. Y Jesús no hablaba de eso, Jesús hablaba de otra cosa. En los versículos 23 y 24 dice, de Lucas 10, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En estos versículos nos habla de la mente sencilla que podría recibir verdades que las mentes cultivadas no podían admitir. Nos dice que Jesús es la consumación de toda la historia. Jesús es el que todos los profetas y los santos y los reyes esperaban y anhelaban. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9:56. Y en el plan de Dios no consiste en saber todas las teorías acerca del Nuevo Testamento, sino conocer a Cristo. Y para eso lo que hace falta no es sabiduría terrenal, sino gracia celestial, porque nosotros somos escogidos por Jesús. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es el plan de Dios. En resumen, ser un siervo de Jesús es una relación de amor, servicio y obediencia que transforma la vida de la persona y la lleva a vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Esforzarse por vivir una vida que agrade a Dios, apartándose del pecado y buscando la semejanza con Cristo. Servir a Jesús implica una vida transformada por el amor, la fe y la obediencia a sus mandamientos. Los que sirven a Jesús demuestran un corazón arrepentido y humilde, buscan sabiduría divina y están llenos del Espíritu Santo. Además, se caracteriza por amar a su prójimo, perdonar, tener dominio propio y ser obedientes, así como Pedro y Mateo. La relación de Pedro con Jesús lo transformó, pasando de ser un pescador impulsivo a un líder influyente de la iglesia primitiva. Pedro fue un hombre con defectos y virtudes, pero su relación con Jesús lo llevó a crecer y a convertirse en un líder clave de la iglesia, dejando un legado duradero en la historia cristiana. Mateo, igual, dejó todo. Cuando Jesús lo invitó a seguirlo, se convirtió en uno de sus discípulos y renunció todo. Decíamos hace rato, mientras era uno pobre, otro rico, y uno que decías, bueno, ¿qué le podía pedir Jesús? Mateo, si tenía todo, tenía riqueza, tenía su casa, de los apóstoles era de los que estaban en mejor estatus social. Sin embargo, no estaba completo, le faltaba algo, y era Jesús. Cuando Jesús lo invita, él decide seguirlo y dejó todo. En conclusión, las características principales que comparten Juan y Mateo y los demás apóstoles es que fueron transformados por Jesús, ya que estaban escogidos para que se cumpliera el plan de Dios, y nosotros también somos parte y hemos sido transformados por Jesús. Es decir, empezamos a hablar de todas las características que podemos encontrar descritas en la Biblia, y hay un montón, pero se resumen en dos. Así como Jesús resumió los mandamientos, que también son un buen, los resumió en dos, que es amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los resumió en esos dos. Así también podemos ver aquí y podemos entender entonces dónde están descritas las características que hablan en esta lectura de Juan 10, del 21 al 24, que son ser escogidos por Jesús y ser transformados por Jesús. En esas dos, y cumpliendo esas dos características, todo lo demás será una añadidura. La palabra del Señor dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será por añadidura. Entonces,
Hermanos, todos somos escogidos y todos vivimos una transformación. No quiere decir que la transformación empezó aquí y ya se acabó. No, todo el tiempo se hemos ido transformando. Y Jesús, conforme más lo conocemos, nos va modificando y vamos aprendiendo y vamos desarrollando todas estas características. Yo los invito a que sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Amén.